Bueno, buenas tardes a todos. Perdón por la demora. La idea era que estuviesen presentes la mayor parte de los inscritos para dar comienzo a la segunda apertura, si se quiere, de lo que han sido estas primeras jornadas para, podríamos decir así, para la reforma procesal civil, comercial, laboral y de familia. Y agradecemos por supuesto la presencia de todos. No quiero repetir por ahí cuestiones que ya se dijeron el día de ayer, que lo dijo muy claramente el presidente de esta casa, con relación a cuáles fueron los prolegómenos y el motivo por el cual se decidió avanzar con un debate que sea enriquecedor en materia de aportes para una cuestión fundamental como es discutir la matriz de un proceso judicial, y en este caso que compete a prácticamente la mayoría de las materias que se ventilan y que ejercemos habitualmente. Ayer lo decía muy bien la doctora Grimau cuando señalaba esto de el ruido que hace hablar de un fuero no penal, cuando en ese fuero no penal en realidad están inmersas todas las cuestiones que habitualmente cada uno de nosotros transitamos, y que por excepción el derecho penal, justamente para que la sociedad viva en un Estado de Derecho, es la excepción. Entonces, con motivo de esto y tal vez el apresuramiento que entendimos que había en la decisión de sancionar un código que no se ajustaba a los parámetros que se establecen o que están establecidos desde hace, por lo menos en el ámbito de la provincia, desde hace 40 años, con esto rectifico lo que dijo ayer el doctor Pino Russo. En realidad nuestro código, tanto la ley 921 como la 912, son del año 1975, y estos 40 años hacen necesaria una modificación que en todo caso ayorne y adecue los principios a lo que hoy está incorporado tanto en lo que es la Constitución provincial como la nacional. Por esta razón justamente es que trajimos y queríamos traer un panel de excelencia, como son ustedes lo podrán ver por las dos personas que están hoy aquí, y avanzar con esta cuestión y hacer un distingo en lo que significa el derecho procesal laboral, las presunciones que contienen las leyes de fondo, e incluso las mismas normas procesales, y la implicancia de las normas de fondo, las constitucionales y las convencionales, es decir, todos aquellos tratados incorporados tanto a la Constitución Nacional, en su artículo 75 y 622, como en la propia Constitución Provincial. Por esta razón, y para no quitarles más tiempo, hago nuevamente un agradecimiento a todos los que están aquí presentes. Los invito a seguir participando de esto, porque como bien se dijo ayer en la apertura, es el comienzo de un camino que con el cual queremos, digamos, avanzar en paralelo y en comunión con la legislatura, para poder hacer un código que nos rija, como rige actualmente todos los códigos que mencioné hace 40 años, que nos rija por muchos años más, pero que esté, digamos, para brindar soluciones y no demoras, para que esté para que los juicios sean efectivamente una solución de justicia y no algo que con el tiempo haga diluir ese sentido de justicia. Por esta misma razón, como les dije, vamos a dar comienzo a este panel que refiere a la cuestión del derecho laboral y el derecho procesal laboral. Para esto vamos a contar con la primera presentación, que va a estar a cargo del doctor David Duarte, de acuerdo de ellos no ha sido impuesto esto, con relación a lo que establece el programa de hoy, y la intención del doctor Duarte es justamente aficar en estas cuestiones que tienen que ver con el derecho internacional y su implicancia en el Código Procesal, y asimismo las leyes de fondos nacionales. El doctor Duarte, para quienes no lo conocen, es secretario de la Procuración de la Corte. Hacer un relato, y menos sin aquí una ayuda a memoria de todos los cursos que ha dado, y que es profesor de estudios de grado y posgrado, no solo en la República Argentina, sino creo que es visitante ilustre de toda Latinoamérica. Y es interesante porque ha dado clases en Guatemala, en Honduras, en Ecuador, da habitualmente. Y eso creo que era un elemento importante para tener en cuenta, porque lo que nos convocó a todos a esta discusión ha sido un código que se proyectaba desde la República del Ecuador, este Código Único Procesal, y quién mejor que el doctor Duarte, que ha dado clases en aquel lugar, para hablar un poco de estas cuestiones. Así que no les quito más tiempo y los dejo con la exposición del doctor David Duarte. Gracias. Gracias. Buenas tardes.
Voy a tratar de hacer un panorama general de algunas cuestiones vinculadas con el tema que convocaba, o por lo menos del temario de este programa, que habla sobre las presunciones laborales, legales y de normas internacionales. Lo que me parece quizás interesante para empezar, y que me llamó la atención en el proyecto, que decía que se había inspirado en el proyecto de Ecuador. En Ecuador la norma procesal todavía no está vigente, va a regir a partir de mayo del año que viene, y en materia laboral hace ya más de 10 años que funciona un sistema de oralidad. Es decir, ellos vienen con una experiencia que en Argentina no está vigente. Pero además, lo que me parece también interesante destacar, y lo único que voy a hablar, y cuento esto porque doy frecuentemente clases en la Universidad Católica de Cuenca, y además tengo alumnos de Ecuador en la Universidad de Buenos Aires en lo que se llama el curso de doctorado o predoctorado, que sería un curso intensivo, donde vienen muchos alumnos de Latinoamérica para hacer el doctorado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Y tengo alumnos que participan allí, y obviamente en muchos de sus trabajos monográficos aparece la problemática de la cuestión procesal en Ecuador. Y lo que me llamó la atención es que hay muchas cosas que se diferencian, y no es cierto que sea una copia textual, además del contexto. ¿Por qué digo el contexto? Porque las normas procesales tienen determinadas características, y la principal, y esto es lo que me parece que afecta al derecho del trabajo, es el tema de la gratuidad. En ese código, ese proyecto que leí, que había sido parte del trámite en la legislatura de Neuquén, lo sujeta al condicionamiento de las condiciones económicas del litigante. Y eso me parece que es una muy mala copia de lo que pasa en Ecuador. Yo voy a referirme a algunas normas de la Constitución de Ecuador al respecto. Principalmente partimos del criterio de la operatividad de la Constitución de Ecuador y de las normas de Tratado de Derechos Humanos, que se transforman como obligatorias para los jueces a la hora de decidir los casos. Esta es la primera cuestión que surge de esa Constitución del año 2008, que empezó a regir en Ecuador en el año 2009. El artículo 11, inciso 3, dice: los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. De oficio o a petición de parte. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una obligación constitucional de los jueces de aplicar la norma constitucional y los tratados de derechos humanos ratificados por Ecuador. Y esto tiene una significancia muy relevante, porque la estructura de pensamiento de la mayoría de los jueces es: lo que está en el expediente es el mundo, y lo que no está en el expediente no podemos traerlo. Entonces, ahí hay una concepción que obviamente tiene que ver con la operatividad de los derechos, que tiene que ver con el cambio de paradigma que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no solamente empezó a desarrollar en su profundidad a partir del año 2004, desde Bisotti para adelante, donde se hacen operativas las cláusulas constitucionales para resolver conflictos laborales, sino que esto viene ya con el criterio de Mejía contra Sofovich, un caso del año 91, antes de la reforma del año 94. No voy a detenerme de qué trataba Mejía contra Sofovich. Doy por supuesto que ya sabemos de qué estamos hablando, para no detenerme, porque tengo varias cosas para decir. Ahora, a partir de ese precedente, lo que se hace, digamos, cierto, es la aplicación de la Convención de Viena sobre Tratados, que es una convención para tener en cuenta cómo deben ser aplicados los tratados a aquellos países que han sido parte o
han ratificado. Cuando digo han sido parte o han ratificado, hago una diferencia, porque una cosa son los tratados donde se suscribe y se hace un acuerdo internacional, y otra cosa son las normas que provienen de los organismos internacionales y que muchas de ellas no necesitan ratificación, como puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa norma no necesita ratificación y es totalmente operativa, más allá de estar en 75 inciso 22. Pero también podemos incorporar como norma de rango superior a las leyes los convenios de la OIT. Y aquí aparece obviamente otra cuestión, que es las normas que deben ser aplicadas en las condiciones de su vigencia. Cuando decimos esto, ¿qué estamos refiriéndonos? Nos estamos refiriendo precisamente a que esos convenios, a la hora de ser aplicados, tienen que ser analizados e interpretados conforme lo hacen los organismos internacionales. Esto es, cuando hablamos de convenios de la OIT, nos estamos refiriendo a cómo la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical interpretan los convenios de la OIT. Y a partir de esto es que el juez, a la hora de resolver, o las partes a la hora de invocar, no solamente invocan una norma como puede invocar una norma del Código Civil o de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que además tiene que tener en cuenta qué es lo que se dice en los organismos internacionales respecto de esa norma. Esto es en las condiciones de su vigencia, con lo cual es un bagaje de conocimiento que uno tiene que abordar y estudiar y poder, ya sea que haga una demanda, ya sea que conteste una demanda, uno no puede ignorar este fenómeno. Y obviamente el juez también tiene que ayornarse respecto a esto. Ahora, fíjense ustedes la relevancia con que esta Constitución del 2008 de Ecuador pone el acento en las normas internacionales y le da una directiva a los jueces, pero además de esta directiva tiene un sentido, ¿no?, de querer entrar en una constitución donde incorpora dos nombres aymarás. Es decir, por un lado, el summa cum laude, que es el buen vivir, que nosotros podemos decir proyecto de vida digno, como dicen los tratados internacionales de derechos humanos y que está citado en el fallo Miloni, aquel que declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Riesgo de Trabajo, proyecto de vida digno, o en el caso Aróstegui o en el caso Luca de Oz. En estos casos la Corte toma proyecto de vida digno. En cambio Ecuador, que tiene un porcentaje de población indígena o pueblo originario mayoritaria, porque es mayoritaria, como lo es también en Guatemala, donde tengo el gusto también de dar clases en la Universidad de San Carlos, uno ve ahí una realidad completamente diferente, donde además se reconoce el fuero indígena, donde no hay ninguna población perteneciente al colectivo de pueblos originarios que pueda llegar a ser juzgada por alguien que no es de ese pueblo. Con lo cual también tenemos allí una concepción respecto del universo de ciudadanos al cual va dirigido. Y voy diciendo esto como para ir ubicando un poco qué es lo que pasa en Ecuador. Principios, artículo 167 de la Constitución de Ecuador. Principio de administración de justicia. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial. 168. La administración de justicia en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones aplicará los siguientes principios. Entre muchos de estos, no voy a detenerme de esto porque son varios, dice: el acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales, pero el acceso es gratuito. Acá no pone condición de pobreza para acceder a la justicia, ni tener que acreditar si una persona tiene o no recursos para acceder a la justicia. Es gratuito y para todos los fueros, y es un mandato constitucional. Primera condición que tenemos que tener en cuenta si es que vamos a tomar un texto de otro país. Otra cuestión que me parece interesante, el artículo 169, el sistema procesal es un medio para la realización de justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, economía procesal y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de las formalidades. Y acá obviamente rescato un valor constitucional como es la justicia.
Y digo un valor que como tal puede llegar a ser considerado como regla al estar en un texto constitucional, porque está más allá del derecho positivo, está más allá del texto literal de la norma, está en la consideración valorativa que significa la justicia. Y dentro de una norma donde además me asegura en esa Constitución el Estado constitucional y social de derechos. Y esta es la otra importancia, la importancia del derecho social. Principio de la función social, judicial, artículo 172, voy directamente a la norma que me interesa destacar. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley. Norma constitucional. Por eso digo, a ver, tomamos un texto de otro ordenamiento, de otra realidad, de otro país, tenemos que tomar todo. Si tomamos parte, entonces estamos tomando solamente lo que nos conviene para quienes están realizando esa tarea de turno, porque están de turno. El resto de los ciudadanos somos perennes, estamos hasta que nos morimos. Por lo tanto, uno tiene que darse cuenta que las coyunturas, muchas veces, sirven para alguna presión o alguna situación, pero son cuestiones de coyuntura. ¿Cómo sorteamos la coyuntura? Cuando digo coyuntura estoy hablando de problemas políticos, sociales, económicos. Se sortean con la Constitución. Es decir, es la Constitución. Por eso Ecuador tiene una Constitución y sobre la base de esa Constitución se legisla. Lo mismo pasa en cualquier país. Por lo tanto, ¿qué es lo que perdura en el tiempo? La Constitución. No es otra cosa. Y ahí tenemos que tratar de ver otra cuestión más, y con esto termino haciendo referencia porque quiero entrar por lo menos a la realidad argentina. Principio de la función judicial. 172 de la Constitución de Ecuador, reitero, del año 2008, empezó a regir a partir del 2009. Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley. Cuestión que en el proyecto yo no vi que está redactado de esa manera. Y dice, las servidoras y servidores judiciales que incluyen a juezas y jueces y los otros operadores de justicia aplicarán el principio de la debida diligencia a los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia y quebrantamiento de la ley, tratados internacionales e instrumentos internacionales. Fíjense, lo reitera en otra norma. Y con esto no lo quiero abrumar más con la Constitución de Ecuador, porque tengo varias cosas más para decir, pero la verdad es que quería entrar de lleno a otro tema, que es quizás la cuestión que nos convoca. Es decir, en materia procesal, ¿cómo juegan las normas de fondo y especialmente las presunciones? Es decir, primera cuestión que uno tiene que tener en cuenta en materia procesal. Nosotros estamos frente a un derecho social. Hay un autor argentino que cuando se empezó a desarrollar en Argentina la idea de la creación de un fuero especial del derecho del trabajo, y esto era un reclamo que venía desde la década del 20. Si uno revisa toda la legislación, el proyecto de legislación y legislación laboral de esa época, cito por citar algunas normas, 11.728, por ejemplo, Ley de Protección del Salario, la Ley de Ratificación del Convenio 1 de la OIT referido a jornada limitada de labor, la ley referida a prohibición de trabajo de mujeres y de niños en horario nocturno, la prohibición de este colectivo referido a tareas insalubres. Es decir, todas estas son normas que muchas veces se las llaman normas de palacio, en realidad no son de palacios, es decir, son normas que fueron dictadas en el periodo de gobiernos radicales. Palacio no tenía mayoría en el Congreso. En todo caso era un fogonero, es decir, era alguien que disertaba y era el que mejor hablaba quizás en el Congreso por su vehemencia, por su carisma
y su oratoria, pero de ahí a decir leyes de palacio es un tramo muy grande. Es decir, era una batalla, porque era así, una batalla constante en ese entonces lograr normas laborales, porque los conservadores se resistían permanentemente a ellas. A pesar de tener un gobierno radical, en la cuestión de la discusión de las normas laborales y su sanción costaba muchísimo. Lo primero que costó mucho es crear una policía de trabajo, crear normas que sancionaran el incumplimiento de esas normas que mencioné antes. Por ejemplo, prohibición de trabajo de mujeres y niños. ¿Qué hicieron los empleadores? Sacaron las máquinas del establecimiento fabril y los llevaron al domicilio de las trabajadoras. Con lo cual se tuvo que crear un régimen de trabajo a domicilio. Pero a su vez, ¿cómo se controlaba esto? Y los conservadores firmaron la primera ley de trabajo a domicilio para regular esa actividad, porque los radicales le decían, no, lo que pasa es que esta es una época en que hay epidemia de tuberculosis y las prendas que se hacen en esos lugares pueden estar contaminadas. Mejor que nosotros podamos intervenir desde el Estado con el control del poder de policía para que haya salubridad. No va a ser cosa que la burguesía se contagie de esa enfermedad de los pobres. Esto está en los debates. Está en los debates. Y otra cosa que está en los debates es la creación de un cuerpo de policía de trabajo. Lo otro que está en el debate es que necesitamos un fuero especial, porque una vez que se creó la norma que establecía las multas por el incumplimiento, como no había un fuero especial, iba a correccional, porque eso se transformaba en una pena. Pero como era una pena, el tiempo de prescripción corría mientras estaba el trámite judicial, con lo cual a los 6 meses, porque los montos eran pequeños, a los 6 meses se liberaba ese empleador, no cumplía y además se liberaba por prescripción de la pena. Con lo cual en los debates aparece nuevamente la necesidad de la creación de un fuero. Estoy hablando entre el 20 y el 30, que viene el golpe militar ese que lleva adelante contra el gobierno de Irigoyen. Pero eso, que es parte de la historia argentina, es parte de la historia del derecho del trabajo. Hasta que aparece Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión y hace 2 cosas. Crea oficinas de policía de trabajo en todo el país y la creación del fuero de trabajo. Decisión que es declarada inconstitucional por la Corte, la misma Corte que avaló el golpe de Estado del 30. Esa Corte liberal conservadora que avaló un golpe militar en la década del 30 contra los gobiernos radicales, declara la inconstitucionalidad de esto. Jurídicamente tenía razón. ¿Por qué? Porque el poder de policía lo reservan las provincias, no estaba en poder delegado. Pero Perón sabía muy bien que en las provincias no se estaba cumpliendo con las normas laborales que eran nacionales. Que eran nacionales porque estaban en el derecho de fondo. Pero en materia procesal no había cumplimiento y poder de policía no se hacía suficientemente control. Y lo otro, la especialidad del fuero. La especialidad de tener la calidad de personas que estudiaran los principios básicos del derecho del trabajo, empezando por el protectorio. Tener una formación especial en esa materia. Cuando Perón asume y hace el discurso el 1 de mayo de 1946, lo primero que dice es: le vamos a hacer juicio político a esta Corte que está en contra del proyecto social. Esto está en las actas, obviamente, si lo pueden chequear, pero hay un libro muy interesante de Pérez Lastra, que no es peronista, pero hace un relato de la historia de la Corte. Y en el relato describe cómo fue el juicio a esa Corte. Obviamente cada uno tomará su posición y obviamente que esto es política, pero yo voy a la cuestión de la razón histórica que tiene que ver con la especialidad de un fuero. ¿Y por qué razón? Por lo menos desde el punto de vista local. Desde el punto de vista internacional, ya la Carta de Declaración de Derechos Sociales hablaba de la creación de un fuero especial. Carta que es muy importante tenerla en cuenta, porque si uno revisa la discusión del debate parlamentario de la incorporación del 14 bis
cuando habla de condiciones dignas y equitativas de labor, está tomada de esa carta. Carta que el juez Oscar Sass utiliza para declarar la inconstitucionalidad de la opción esta que manda a el fuero civil, en el caso de la opción de la 26773, en el juego del artículo 4 y 17, ¿no? Donde habla de las cuestiones de aplicar los principios, dice, del derecho civil, el procedimiento civil y los derechos de fondo. Es decir, estas tres cuestiones que obviamente son contrarias al 14 bis. Y a partir de esto, que es un poquito una breve reseña histórica, simplemente para resignificar la importancia de la especialidad y esto que decía Stafforini, por el cual empecé con este relato breve. Stafforini tiene un libro sobre derecho procesal social, así se llama. Y en este libro, él dice, el derecho del trabajo es una tercera categoría. Es una tercera categoría porque, si bien tiene la connotación de derecho privado porque rige relaciones entre particulares y eso se figura en la imputación jurídica en lo que se llama un contrato, tiene tanta cantidad de normas de orden público que intervienen esa relación privada que tiene más de connotación de derecho público. Por lo tanto, tiene características de las dos grandes figuras que son el derecho público y el derecho privado. Por eso es una tercera categoría del derecho social, donde tiene que tener un rol preponderante el Estado para proteger y tutelar desde el punto de vista del interés general. Y porque el interés general, en el interés general está la justicia social. Y esto no es algo que es un invento, es algo que está incorporado primero en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. No hay paz duradera sin justicia social. Lo dijeron los países que son miembros de la OIT. Y cuando digo miembro de la OIT, Argentina es socia fundadora, porque ya en 1919, cuando se dicta el Tratado de Paz de Versalles, Leónidas Anastasi formó parte de la comisión argentina que dictó el Tratado de Paz de Versalles, pero además constituyó la OIT. Por eso el concepto de justicia social no es un invento de Perón, es parte de la historia argentina. Parte de la historia argentina que Perón lo recoge, obviamente, y hace esa constitución del 49. Y por eso el 14 bis se dicta en esas condiciones, en las condiciones de justicia social. Y la reforma del año 94, cuando incorpora los tratados de derechos humanos, incorpora todos aquellos tratados que hablan de justicia social. Además de decirle al legislador que si va a promover el desarrollo humano y económico, lo tiene que ser con justicia social, como dice el artículo 75, inciso 19. Cuando uno dice esto, pareciera que fuera una cuestión ideológica, política, y obviamente que la Constitución tiene cuestiones ideológicas y políticas, para eso es una Constitución. Pero aquí aparece otra cuestión, que tiene que ver con cuál es el rol de los jueces. ¿Qué es un juez? En definitiva, el juez es un servidor público. Es un servidor público como cualquier otro funcionario público. Tiene que estar al servicio del pueblo. Pero tiene que estar dentro de su función, y dentro de su función es expresarse a través de lo que dice la Constitución. Cuando vemos el texto constitucional, vemos los derechos y garantías. Los derechos y garantías son para ponerle frenos al poder. Es para ponerle frenos, es una protección, es una tutela de los ciudadanos frente al poder. En la concepción del Estado de Derecho de la Revolución Francesa, la gran conquista del hombre fue la libertad. Y esa gran conquista del hombre, que es la libertad, es la que se plasma en la Constitución de 1853. Pero esa gran conquista del hombre, que fue la libertad, le faltaba un elemento más que estaba en esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, que era la igualdad. Pero la igualdad, en ese texto, era formal. Por eso la necesidad de los derechos sociales. Como dice Urbido Uriarte, el derecho del trabajo nace constitucional. Y nace constitucional porque nace con la Constitución de México de 1917 y después
1919 Weimar, y después se desarrolla el constitucionalismo social en toda Europa. Y Argentina aborda el constitucionalismo social en el 1949. Lamentablemente, un golpe de Estado en 1955, a través de un bando militar, pretende volver a la Constitución liberal de 1853, pero era tal la presión que hacía esa llamada Unión Democrática que decide convocar constituyente y hacen una síntesis, ¿no? Y le injertan a una Constitución liberal los derechos sociales. Y ahí es donde tenemos el primer problema los argentinos. Que las facultades estamos acostumbrados a que nos enseñen la Constitución laboral desde el punto de vista liberal. O dicho de otra manera, estamos acostumbrados a escuchar profesores de Derecho Constitucional que en el fondo tienen pensamiento liberal, pero no están imbuidos del derecho social. Aborrecen el derecho social. Pero eso es un problema de clase, no es un problema jurídico. Desde el punto de vista jurídico, que es el que a nosotros nos tiene que interesar, es qué texto constitucional tenemos. Por eso dije, cuando hablamos de Estado de Derecho, estamos hablando del modelo de 1853, del modelo liberal de la Revolución Francesa. Si decimos Estado Social de Derecho, estamos hablando de la Constitución de 1853 con el injerto del 14 bis. Pero si decimos Estado Constitucional de Derecho, estamos hablando de la Constitución de 1994, donde incorpora los tratados de derechos humanos. Estamos en la tercera etapa del desarrollo del constitucionalismo. Y en esa tercera etapa del desarrollo del constitucionalismo, lo que aparece como novedoso es la operatividad de las normas constitucionales. Y cuando digo la operatividad de las constituciones, de las normas de la Constitución, estoy diciendo control de constitucionalidad y convencionalidad por parte de los jueces. Esto es comúnmente llamado declaración de oficio de constitucionalidad, lo cual para mí es una aberración. Los jueces no están obligados a declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma. Lo que están obligados es hacer control de constitucionalidad. Y si en el caso corresponde, se declarará. Pero antes de hacer esa declaración, si en el caso corresponde hacer una interpretación de esa norma, antes de ser declarada de esa manera, pero una interpretación adecuada a la Constitución, es preferible hacer una interpretación adecuada antes que declarar la Constitución. Por eso tenemos que borrarnos de la cabeza la idea de esta cosa de la declaración de inconstitucionalidad de oficio. No, eso no es así. Lo que corresponde es hacer control de constitucionalidad y convencionalidad, que se refería a las normas de derechos humanos, de derechos fundamentales, que son los derechos humanos positivizados. 75 inciso 22. O tratados internacionales de categoría de derechos humanos que no están incorporados a este párrafo, lo cual incluimos los convenios de la OIT. En este contexto, ahí sí empezamos a tener los primeros problemas a la hora de aplicar estas cuestiones a las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque en el pensamiento jurídico, en el desarrollo que dije antes, esta idea o esta impronta liberal nos lleva a pensar en lo que dice Rodríguez Mancini, para mí erróneamente, de los derechos económicos de la empresa como ponderándolos con aquellos derechos sociales, lo cual habría una suerte de modulación de estos y ver en qué caso correspondería aplicar unos u otros. ¿Por qué digo que es un error? Primero y principal, el término modulación no es un término jurídico, es un término que tiene que ver con lo que hacen ingeniería de sonidos. Es decir, uno modula los sonidos, no modula los derechos. Pero los españoles acostumbran a utilizar modulación. En definitiva, lo que me he dado cuenta es que muchos juristas, o que dicen ser juristas, cuando escriben utilizan sinónimos, inventan palabras, como dándole una significación distinta o diferente, cuando en realidad es la misma. Por ejemplo, hablamos de reparación plena en el nuevo código. Y ahí salieron un montón de juristas a decir, bueno, ya no es más reparación integral, ahora hablamos, porque este es un concepto moderno. ¿Qué concepto moderno? Reparación plena está en la ley de navegación. No hay ningún concepto moderno. Buscan un sinónimo.
y después le dan un significado. Entonces, el juego de las palabras tienen su significado a partir de que tienen alguna connotación histórica. Es decir desaparecido, por ejemplo, ya a ustedes en la memoria les aparece o les refleja algo. Esto, en la década del 60, no tenía ningún significado. Y así podemos seguir utilizando palabras, y que son nada más que palabras. Por eso decir derechos económicos de la empresa no tiene tanta relevancia, porque no hay en la Constitución Nacional algo que me distinga de tal manera como para tener significación importante al hablar de derechos económicos de la empresa. Y voy a dar la explicación y la razón de lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos el artículo 14 de la Constitución que piensa diciendo: los derechos aquí reconocidos son conforme a las normas que reglamentan su ejercicio. Con lo cual, ahí le está dejando un margen de acción al legislador, diciéndole: mire, va a reglamentar usted esto, tenga en cuenta que está el 28, como está hablando del contenido, y que esto obviamente usted lo tiene que respetar. Pero regule, usted regule. En cambio, el 14 bis dice: el trabajo en sus diversas formas gozará. Utiliza un imperativo. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador. Con lo cual ahí vienen varias cosas. No es los derechos aquí reconocidos son conforme a las normas que realmente, mira, lo que hagas vos está todo bien siempre y cuando respetes el 28. No. 14 bis le está diciendo al legislador: mira, si vos vas a legislar en materia laboral, lo tenés que hacer de esta forma, en un sentido protectorio. Pero el tema es que, como esto está en la parte de derechos y garantías, no es solamente para el legislador este mandato. Este mandato es para los tres poderes del Estado, cada uno con su función, cada uno en su espacio de poder que la Constitución le da. Para eso está la Constitución, para poner el límite al poder. Y le está diciendo: mire, ustedes, poder judicial, ejecutivo, legislativo, lo tienen que hacer de esta manera. Pero además de decir esto, agrega: garantizándole al trabajador. No dice garantizándole al trabajador y al empleador. Garantizándole al trabajador. Salario justo, condiciones dignas y equitativas de labor, hacer una enumeración de derechos. Pero ahora, volviendo un poco al texto de la Constitución de 1853, pregunta que siempre hago a los alumnos y ninguno encuentra en la norma, y a pesar de esto, inclusive asesores de empresas le he preguntado. Le pregunto: ¿dónde está regulado en la Constitución libertad de contratar? Hago un corte a esto, lo traigo. ¿Por qué hablo de libertad de contratar? Es un argumento que ha utilizado el sector empresario desde las primeras normas laborales. Es decir, año 1935, caso Rusich, hay una norma que establece las vacaciones anuales, entonces de ahí se plantea el empleador, con razón, dice: ¿por qué le tengo que pagar a este tipo que encima va a descansar, le tengo que pagar un salario si no labura? ¿De dónde sale este fundamento? ¿Por qué tengo que pagarle? Caso práctico, década del 60, sale una norma que establece un salario mínimo vital y móvil, fundamento constitucional, ya estaba vigente la Constitución del 57. Y en el empleador lo mismo. Esto afecta a mi libertad de contratar. ¿Por qué yo no puedo pactar con este señor que quiere trabajar por menos? Si él quiere trabajar por menos, hizo un acuerdo entre nosotros, ¿quién es el Estado para meterse en la vida privada ajena? ¿Se entiende? Libertad de contratar. Yo siempre pregunto: ¿dónde está regulada la libertad de contratar? No les quiero hacer el juego a ustedes, doy por obviado. Pero es un tema porque me ha pasado que muchos abogados me dicen el 14. Y no es el 14. En el 14 lo que está es ejercer toda industria lícita. Con lo cual ahí ya tenemos un condicionante. Cuando dice industria lícita, licitud, ya está suponiendo un ordenamiento jurídico que impone
una determinada conducta. Es decir, que si yo ejerzo el emprendimiento, lo tengo que hacer dentro de un ordenamiento jurídico. Pero en la libertad de contratar, que está argumentada por el señor Funes de Rioja en el caso Álvarez Consejo Sur, donde se declara la reinstalación de un trabajador que fue despedido junto con otros, formando un sindicato dentro de la empresa, y entonces ahí los jueces dijeron, esto es la violación de derechos fundamentales. No solamente se lo discrimina por motivos gremiales, sino que además es un ejercicio de un derecho fundamental, como es la de formar un sindicato. La formación de un sindicato es un derecho que está en el 14 bis, está reconocido en el PIDEX, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en todos los tratados que allí enumera, el 75 y inciso 22, además de que el convenio 87 está incorporado en el artículo 8 del PIDEX. Pero más allá de toda esta historia, lo cierto es que es el ejercicio de un derecho fundamental. ¿Por qué razón? Alguien por sí y ante sí va a decidir la ruptura del contrato, lo que le impide el ejercicio de un derecho fundamental. Esto es lo que no se entiende. Si yo lo pienso en la Constitución de 1853, obviamente que esto no entra, porque la ideología que está imperante en 1853 es muy diferente a la del siglo XX. Este es el cambio de paradigma. Los paradigmas son diferentes. No se puede pensar con la misma óptica. Y no se puede hacer entrar por la ventana o por las urnas. Algo que está en la Constitución. ¿Se entiende? Con lo cual, cuando uno dice justicia social, protección de los trabajadores, lo único que está utilizando es la Constitución, lo que dice la Constitución. Por lo tanto, ahí aparece una cuestión central, que es que, cuando Funes de Rioja dice esto, la Corte le contesta, miren, este tema de ejercer toda industria lícita, de libertad de contratar, derecho de la propiedad, tiene sus propios límites constitucionales. No solamente porque este artículo 14 me dice licitud, y el término licitud en el contexto de una empresa, lo que uno tiene que tener en cuenta es que en el artículo 19, que es ahí donde está el tema de la libertad de contratar, las acciones privadas de los hombres tienen dos condicionamientos constitucionales. Una, que no puede estar contraria al orden público, y lo segundo, que no puede perjudicar a un tercero. Después queda solo librada a Dios, si es que lo tienen. Ahora, la cuestión es que lo que sí nos queda claro, por lo menos desde el punto de vista jurídico, es que tiene esos derechos económicos, supuestos derechos económicos que surgen de la Constitución, en el juego del artículo 14 y 19, una limitación constitucional. Lo que estoy diciendo está a texto expreso en una interpretación que hizo la Corte de estas dos normas, no de ahora, y no cuando estaba desarrollado el derecho al trabajo, no, en función del poder de policía del Estado. Es decir, un caso de una cutiembre de la ciudad de Buenos Aires que estaba contaminando el riachuelo, y la municipalidad le aplica una multa y le clausura el negocio. Entonces, en el recurso contra esto, que va a todas las instancias hasta que llega a la Corte, el planteo de la empresa es que eso violentaba su libertad de contratar, su derecho de propiedad y además el de ejercer toda industria lícita. Y todo esto que acabo de explicar, lo explicó la Corte en 1904. Luego la Corte lo que hace es repetir estos conceptos, pero ya en la lisa todos los derechos sociales, porque está en el propio texto constitucional. Y volviendo a repasar, si yo digo que toda libertad de contratar tiene que ser dentro del orden público y además no debe perjudicar a un tercero, obviamente que la discriminación o el obstáculo para el ejercicio libre de la libertad sindical de los trabajadores es una violación de derechos fundamentales, obviamente que tiene una sanción y no hay ahí un derecho económico relevante capaz de ponderar, porque esto es lo que aparece cuando uno tiene que analizar normas constitucionales que supuestamente colisionan, hacer un juicio de ponderación. Doctrina de Robert Alexis,
Dorkin, pero más allá de entrar al juicio de ponderación, esto es para aquellos casos en que la Constitución no tiene estas connotaciones, como sucede en Europa, porque esto está tomado de Europa. En Argentina, en el caso Bisotti, la Corte dijo que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional. Pero esto no es una frase hecha, es la interpretación del 14 bis en el juego de las normas que dijimos recién. ¿Por qué? Porque en el artículo 14 original y en el 19 hay limitaciones constitucionales como las que acabo de referir. Pero cuando la Constitución en el 14 bis me dice salario justo, no dice salario justo siempre y cuando los recursos económicos de la empresa, la rentabilidad del mercado, la tasa de interés o la mercadería que viene del exterior y la globalización. No dice nada de esto. Dice salario justo. Dice salario mínimo vital y móvil, vacaciones y descansos pagados. Y no pone condicionamiento, no tiene límite constitucional. No hay límite constitucional. Por eso el trabajador es sujeto de preferente tutela. Pero además hay otra cosa más allí, que es, y esto sí después se repite en varios fallos, el contenido de los derechos lo da la Constitución y no el legislador o las partes. El contenido de los derechos lo da la Constitución y no el legislador o las partes. ¿Dijo algo nuevo la Corte? No. Está interpretando el artículo 28. No trae nada nuevo, sino lo que hace es aplicar el viejo criterio a los derechos sociales. Y esto tiene relevancia. ¿Para quiénes? Para los jueces a la hora de decidir. Y aquí es donde viene el otro tema. ¿Cómo juegan las presunciones que están establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo y que podemos mencionar al pasar? Artículo 23, la presunción de la existencia del contrato de trabajo. El 55, omisión de su exhibición de los papeles o los documentos obrantes en la empresa. El 57, en el caso de la intimación y las presunciones. El 58, la presunción y la exclusión de renuncia en el caso de silencio. El 115, sobre la onerosidad de la relación. El 178, el despido por causa de embarazo. El 181, en la presunción del despido por causa del matrimonio. ¿Sí? Son presunciones de la Ley de Contrato de Trabajo que a la hora de interpretar el juez tiene el texto constitucional que le está indicando lo que tiene que hacer cuando interpreta las normas laborales. Eso por sí el legislador ha dado un sentido torcido a lo que la norma laboral debe ser con relación al texto constitucional. Y una cosa más, la incorporación en el artículo 9 de los supuestos de duda en caso de interpretación del contenido probatorio. En este contexto, lo que aparece es que desde el punto de vista constitucional, el rol del juez no puede ser neutral. Y hay algo que sí es importante, y esto sí tiene que ver con las reglas procesales, que es la imparcialidad. Si el juez debe ser totalmente imparcial, si no puede estar a favor de una de las partes. Pero a la hora de aplicar el derecho, el sentido con que el derecho debe ser interpretado y aplicado es conforme a lo que dice el texto constitucional. Y obviamente, en esta incorporación que ha hecho este artículo 9 sobre la interpretación de la prueba, y a la hora de analizar estas presunciones, tiene que tener este sentido. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, nos toca ahora al doctor Ruiz la tarea de trabajarnos con todos estos conceptos que muy seriamente nos ha transmitido el doctor Duarte en la segunda parte de este panel, que creo que estoy viendo acá los apuntes del doctor, nos va a abordar la cuestión justamente que ha trabajado el doctor Duarte en el plano de lo local y su referencia con las normas nacionales. Me encanta el ruidito que hay.
hace muchos años atrás, en un congreso, tuve el gusto de oírlo a Favaloro, y Favaloro empezó diciendo, para romper el hielo, que mientras se limpiaba los dientes, él se había quedado pensando qué iba a decir. Estuvo hablando como 3 horas. Así que la primera pregunta que yo le hice fue ¿cuánto tardaba en limpiarse los dientes? Porque realmente era más allá de las sonrisas, esto es como una pregunta en serio. El tema que evidentemente nos convoca a todos es este tema de la reforma procesal y de la necesidad o no de hacer una reforma hacia el tema laboral. Evidentemente todas las leyes, aún la 921 o la 2063, son reformables y son mejorables, y creo que es importante aprovechar a veces el envío para producir algo mejor. Por supuesto que siempre que se reforma también se puede reformar para peor, entonces hay que estar atentos, y ustedes tienen que estar atentos principalmente porque son los operadores jurídicos en el foro laboral, como les pasa en el foro civil y en el foro de familia. Mientras que los funcionarios generalmente son los operadores jurídicos del fuero penal, es muy raro los abogados que ejercen el derecho penal, la mayoría de los abogados ejercen la parte que corresponde a civil, familia, ejecuciones y laboral. El tema que se plantea hoy es el tema de la oralidad. El doctor Pasquarelli ayer hablaba del mito de la oralidad, citando a un autor italiano, Calamandré, que no es un tema nuevo. Los tribunales orales laborales existen prácticamente desde los años 50, en la provincia de Buenos Aires, en los años 60, y en nuestra vecina provincia de Río Negro están vigentes. Nosotros tenemos una ley que está vigente, que nunca fue derogada, pese que alguna vez me dijeron que la habían derogado, yo busqué y nunca encontré que lo hubiesen derogado, que es la 2063, que es la ley de los tribunales orales de la provincia de Neuquén, pero que jamás se puso en práctica. Tema del debate entre la oralidad y la escritura, yo creo que como algún procesalista uruguayo, que lamento no recordar su nombre, escuché alguna vez, ellos van bastante más adelante de nosotros en el tema procesal, va a ir perdiendo fuerza gracias principalmente a la tecnología. Es decir, el debate oral hoy puede quedar hasta por escrito, porque así como la computadora puede tomar mis palabras y escribirlas, me puede filmar y además grabar. La tecnología va a permitir ese acceso y además de eso yo creo que nos va a permitir en algún tiempo, porque nos cuesta mucho y somos sumamente conservadores, hacer desaparecer el expediente de papel y que el expediente electrónico exista en una realidad. Pero el tema de la oralidad es sin duda el tema central de parte de la reforma, como se lo ha planteado en el lado civil, y el tema de la oralidad tiene un par de problemas. El primero es el costo. ¿Por qué? Porque en el sistema escrito la falta de jueces se simula, entre comillas, con el auxilio de los secretarios y de los prosecretarios que salen a tomar las audiencias cuando no lo hacen los empleados. Ustedes que son abogados saben que eso es así, yo tengo que negarlo absolutamente. Claro, sí, tengo un colega que dice que si ustedes dicen que yo lo dije, yo lo voy a negar. Pero lo cierto es eso. En cambio, en el sistema oral, el juez tiene que estar presente en todas las audiencias. ¿Y eso qué implica? Que tiene que haber más jueces. O, si no, las audiencias se van a fijar dentro de 5 años, o 2 años, o 3 años. Porque en realidad los plazos se extienden, porque los jueces no pueden tomar todas las audiencias que le auxiliaban a tomar sus secretarios o prosecretarios, etc. Yo voy a ser más práctico del doctor Duarte en este sentido.
creo que, bueno, cuando uno se plantea la reforma tiene que plantearse estas cuestiones. Es decir, la reforma penal es muy bonita, está bárbara, pero no funciona muy bien, y creo que ustedes lo saben, como operadores jurídicos, quizás algunos del Foro Civil, cuando tienen algún problema con un accidente de tránsito, etcétera, etcétera. Pero eso tiene una razón. Y yo les voy a hacer una comparación que le hice a un colega y que no le gustó nada, el colega penal, pero que para mí es muy clara. El sistema madre en realidad de estas ideas es el sistema norteamericano. Manhattan tiene 1.500.000 habitantes, tiene un fiscal general y 550 fiscales. ¿Sí? Es decir, que tiene un fiscal cada 3.000 habitantes. ¿Está claro? ¿Cuántos fiscales tiene Neuquén? 17, 20. Nosotros somos 330.000, contando solamente Plotier y Centenario y Neuquén. Es decir, tendríamos que tener 110 fiscales en la matemática que usan los americanos para hacer funcionar su sistema. La oralidad es un sistema caro, porque requiere de muchos funcionarios. Pese a eso, y pese a la cantidad de funcionarios que ellos tienen, hay un detalle que ya que estamos pasando por ahí, lo mencionamos. Ellos tienen, para resolver los conflictos, y no se ruborizan, medios alternativos de solución de esos conflictos. Para ellos, la sentencia es casi de excepción. La conciliación, la mediación, son la regla. Porque ir a un juez es carísimo. Y además los jueces, cuando vos llegás, te matan. Si no tenés razón. Porque tienen eso que es la sanción punitiva, que la aplican con muchísimo gusto. Y te miran así y te dicen, y usted violó la ley y llegó hasta acá. Así que el responsable es usted. Y no solo te voy a hacer indemnizar lo que debes, sino te voy a hacer pagar el doble o el triple. Y no se ruborizan por hacerlo. Es cierto, como dice el doctor Iñiguez, que les encanta golpear el martillito y son bastante arbitrarios a veces. Pero es bueno a veces tenerlo en cuenta, porque copiamos un modelo y copiamos una parte y decimos esto no. Yo no comparto a veces la opinión de quienes sostienen que los medios alternativos en laboral no pueden funcionar. Y esto corre por mi cuenta y riesgo. Yo creo que sí. Que el único límite que tienen esos medios es el orden público laboral y el respeto del orden público laboral. Pero el laboral se puede conciliar, el laboral se puede mediar. Y alguna vez, hasta me tocó, cuando era chico, hacer de árbitro, aunque nunca fui árbitro, salvo al fútbol, en una ocasión, en un problema una empresa y un sindicato, sobre una interpretación. Y yo no podía creerlo, así que llamé a mi padre y le dije, y mi padre desde acá me dijo, mirá, lo único que tenés que hacer es respetar el orden público laboral. Y si ellos te designan árbitro, resolver el conflicto. Yo creo que no hay que tenerle miedo a buscar soluciones de los conflictos que no vayan por la vía de la justicia. Porque la justicia está además sobrecargada de trabajo, y quien lo dice quizás más que todos. ¿Por qué vamos a mentir? Otra cosa que a mí me asombró y me molestó un poco del proyecto es que nosotros tenemos por lo menos 200 años de procesalistas y de procesales laborales debemos tener por lo menos 100. Pero tenemos tradición procesal. En nosotros los términos tienen un significado y pareciera que lo hemos perdido o que este código parece querer ignorar el significado de las palabras procesales y de los términos y de los institutos procesales. Creo que lo mejor es mirar hacia adentro, es buscar sin duda, como decía el doctor Pascuarelli, se pueden usar una serie de normas internacionales que existen, o de otros países, etc., aún también de otras provincias, yo le agrego, que han renovado sus códigos procesales,
pero respetando los términos que han usado los grandes procesalistas, partiendo de Morelo para pelearme con el doctor Pasquarelli, hasta Alvarado Belloso para conciliarme con él, parte de la... Sí, pero fíjense la gama de procesalistas que tenemos y la calidad de procesalistas que tenemos, y yo creo que no habría que tirarlos por la borda en una reforma. Me parece espectacular y sensacional que se quieran resolver las cuestiones en la audiencia, pero no siempre se puede. Me parece muy bien que se quiera hacer un proceso por audiencia, pero a veces no es posible. Creo que en laboral se puede, y creo que en laboral se puede hacer un tribunal oral, como lo tiene la provincia de Río Negro, para tener una similitud, por ejemplo, con la provincia que tenemos al lado. Que mucho no ha sido querido, porque evidentemente la ley 2063 está vigente y nadie la ha puesto en práctica. Pero creo que la audiencia es un elemento esencial, pero no podemos sostener que un juez pueda resolver en una audiencia sin el peligro de lo que el doctor Iníguez nos decía ayer, de la arbitrariedad. Es decir, yo soy un poco adherente a la teoría de la hermenéutica de Kaufman, y yo creo que los jueces, debería creerlo, mis colegas también, cuando enfrentan un expediente, lo enfrentan con sus prejuicios, pero después van elaborando de a poco, yendo de los hechos a la norma y de la norma a los hechos, pensando, razonando y buscando una solución justa. Yo creo que si uno lo hace en caliente, en una audiencia, puede llegar a ser barbaridad. Otra cosa que había escuchado entre los colegas cuando se juntaron y me hizo recordar a Alsina, es que dijeron, no, vamos a reducir los plazos, porque si reducimos los plazos, reducimos lo largo que es el proceso. Y Alsina, Hugo Alsina, ya fallecido hace mucho tiempo, decía que el reducir los plazos, le decía a los abogados, es para ustedes, no para los jueces. ¿Sí? Y segundo, jamás reduce un proceso ni por equivocación. Lo que puede reducir los procesos es tener la cantidad de jueces necesarios para que resuelvan a velocidad y tener los sistemas quizás alternativos, o tener la capacidad de poder conciliar en los pleitos y resolver las cuestiones. Y hay cuestiones que no deberían llegar a la justicia. Pero no porque haya un desprecio hacia esas cuestiones. Hay cuestiones que los abogados muchas veces las resuelven sin llegar a la justicia, pero otras veces no. Y esas cuestiones no deberían llegar. Yo tengo un cobro de aporte de 228 pesos. Cuesta más caro mi hora de la audiencia, cuesta más caro la presencia de los abogados que esa batalla. Y eso se podría resolver con una mediación, se podría resolver con un arbitraje, se podría resolver con una conciliación. Tenemos que empezar a darnos cuenta que es cierto que hay cosas vitales que por ahí las tienen que resolver los jueces, pero también hay cosas que no necesariamente las tienen que resolver los jueces, que para eso están los abogados, que en el fondo son auxiliares de la justicia. Es decir, no solo son auxiliares planteando bien las cuestiones o defendiendo bien a sus partes, sino también arribando o haciendo arribar a sus partes a soluciones justas, porque ustedes también estudiaron para hacer justicia. ¿Está claro? Creo que estas cosas a veces no están en el proyecto o no están bien interpretadas. Otra cuestión que a mí me preocupó mucho y con relación al foro laboral y la gratuidad es el tema de la prueba. El tema de la prueba y de hacer la prueba en los estudios jurídicos, que es una cuestión netamente sajona y principalmente norteamericana, no es de la tradición nuestra, para nada. El llevar la prueba hecha a una audiencia e incorporarla, nosotros la conocemos por las películas.
de los sí, es cierto. Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. Ojo con eso, porque los estudios norteamericanos son grandes estudios. No existe el abogado individual o el abogado de familia que trabaja con los hijos o el abogado de los amigos, que son 4 o 5. Ahí hay estudios que son edificios. Porque es muy caro hacer la prueba en el estudio. Hay que tener peritos, hay que pagarle a los peritos, hay que saber que los peritos tienen que ir a la audiencia, porque si los peritos no van a la audiencia y nos impugnaron la pericia que se hizo en el estudio, no sirve de nada. Hay que tener quien garantice la verdad de las declaraciones de los testigos. Y todo eso es costo. Para mí, en el proceso laboral eso no es posible, porque el proceso laboral debe ser gratuito. Esto es una obligación convencional, ¿sí? Y de protección del trabajador y de protección del acceso a la justicia. Yo no sé si no se puede extender al resto de los fueros, en cierto sentido. Es cierto quizás que, como decía la doctora Grimau, a veces me traen testigos que no sirven para nada y no saben ni de qué están hablando. Pero bueno, ese es un defecto nuestro porque tenemos cierto purito de hablar con los testigos, a quienes conocemos a veces 10 minutos antes de que empiece la audiencia, aunque hay algunos abogados que parece que los hacen pasar por la peluquería primero y después a declarar. ¿Sí? Claro, y el testigo sabe hasta los minutos en los que ocurrieron los hechos. Después no se acuerda ni del día de nacimiento de él, pero bueno, es un detalle. Sin duda eso está mal, pero que uno diga, bueno, ¿quiénes son los testigos? Y los escuche, no está mal, porque entonces uno tiene idea de qué es lo que saben los testigos. Además, y eso sí es bueno, y a veces hay que incorporar las cosas que son buenas, hacerle recordar al testigo, es decir, preguntarle, hacerle recordar en el estudio, en un momento de un estrés, etcétera, de la situación, le refresca la memoria, porque nuestro proceso, sea oral o escrito, viene bastante atrasado. Y entonces el pobre testigo llega 3 años después o 2 años después del hecho, lo recuerda con dificultad y encima lo ponemos en una situación de estrés que tiene que declarar bajo juramento, que está delante de un juez, que él cree que es un juez, por ahí es el secretario, no importa, que están los 2 abogados atrás esperando para preguntarle, que se confunde. No viene mal que nosotros escuchemos al testigo. Vuelvo a insistir, en lo que está mal es que le digamos qué tiene que decir, pero que sepamos qué es lo que él sabe, que la persona se quede recordando y pensando, no viene mal. Eso es bueno, está claro. Es decir, lo malo es decirle qué tiene que decir. También nos tenemos que replantear la cuestión de la prueba confesional, ya que estamos de paso por aquí, digámoslo. Es decir, la Constitución prohíbe que la gente declare contra sí misma. ¿Sí? Y entonces viene la gente y te dice no es cierto, 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 y usted se llama así, no es cierto, entonces ¿para qué vino? Debe ser otro. Esa prueba es ridícula. Es decir, yo creo que la prueba es, y en eso quizás también un poco de razón tiene el código y un poco de razón tiene la ley 921, aquella en la que la parte declara como testigo, acepta declarar como testigo y presta juramento de decir verdad. Entonces, no es que estuvo obligado a decir la verdad, él aceptó y su facultad fue decir la verdad. Si él no acepta, nadie puede prejuzgar o presumir que porque no aceptó, lo que entonces su parte está mintiendo. ¿Sí? ¿Está claro? Son cosas que hay que pensar. Tenemos también que no olvidarnos que en el proceso laboral, como lo marcaba el doctor Duarte, es esencial el principio protectorio, que el principio protectorio se extiende al proceso laboral.
y que eso se enmarca en las presunciones que establece la ley. Nosotros no tenemos las cargas probatorias dinámicas como las tiene el Código Civil ahora, sino que desde hace mucho tiempo tenemos las presunciones legales, que por ejemplo el tema de que no traiga los libros, por ejemplo que no traiga los recibos de sueldo, que establecen a favor del trabajador determinadas soluciones cuando el empleador no acompaña los libros, cuando no hace determinadas cosas a las que está obligado por ley. También merece un pequeño análisis el artículo 9 que mencionó el doctor así velozmente, para dejar en claro que el artículo 9 es ante la duda, ¿sí? Ante la duda certera del juez de si la situación es o no como se ha planteado, pero no es ante la falta de prueba del actor, ¿sí? Porque hay gente que cree que, bueno, no probé, pero le va a quedar la duda si yo tenía razón o no. No es así. Ustedes, como si tienen que ser abogados del actor, tienen que probar, ¿sí? Esforzarse por probar. Hay cosas que no es fácil probar. Pero no hay que renunciar o sentarse a esperar, total, yo gano la sentencia. Hay que pensar, evidentemente, que si hacemos un código procesal laboral o un código procesal unificado, las presunciones legales deben contar en el mismo, deben estar. El juez laboral debe tener en cuenta cuando tiene las causas que rige el principio protectorio también en lo procesal, porque evidentemente el empleador se puede hacer de muchas mejores pruebas que el trabajador. Eso quede claro. Otra cuestión que a mí me preocupó mucho y que la escuché y me asusta es el tema de las sentencias dictadas así a gran velocidad, que le llaman veredictos. Pues yo me siento y digo, bueno, el empleador no tiene razón, el trabajador tiene razón en todo. Y después, dentro de 2 meses, me pongo y lo escribo. Yo exagero, no se asusten, no hay nada 2 meses para hacer. Pero como yo tardo mucho tiempo, puedo tardar hasta 3 años. No es así. Yo creo que las sentencias y nuestra tradición procesal exige que las sentencias sean razonadas, que haya justificación en la sentencia, que haya motivación en la sentencia, que la parte pueda entender por qué el juez resolvió de esa manera y además pueda impugnarlo. A mí me asusta cuando en algún lado del código decía: y estas decisiones son irrecurribles. Yo en broma le dije a un colega: mirá, esto es así, el nuevo código es así. Varios José, que soy yo, después Jesús y el Espíritu Santo. Y a Dios lo dejé porque se ve que hace mucho tiempo está arriba. Porque lo mío es irrecurrible. Se mataba de risa, ¿no? Es decir, en el fondo, yo creo que siempre puede y tiene que poderse apelar, no solo por los convenios internacionales que así lo hacen, sino porque los jueces somos seres humanos, aunque ustedes no lo crean. No volamos, no somos Superman, no somos ningunos genios, somos simples seres humanos, ¿sí? Y nos podemos equivocar como se equivoca absolutamente cualquiera. Entonces no hay nada mejor que nos revise la cámara. Siempre no toque el doctor Pascuarelli, pero bueno, es una broma, por supuesto. Pero no podemos olvidar el principio de la doble instancia, aunque se considere que son cuestiones de menor cuantía o de menor importancia, porque quizás para nosotros sean de menor importancia, pero para la gente no. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me puedo referir ahora? Yo creo que tenemos 2 herramientas procesales vigentes, extrañamente vigentes,
como pocas veces podemos decir que no las cumplimos, porque ahora hicimos la reforma sin código del organigrama laboral y los juzgados desaparecieron. Ahora hay una oficina judicial y sería bueno que les explique que esa oficina judicial nosotros los jueces tenemos poco que ver. Es decir, tienen que ir a ver a la directora de la oficina judicial. El otro día un colega se enojó y me dijo, pero ustedes no pueden desentenderse de los cheques. Y yo lo miré y le dije, yo los cheques los veo cuando los firmo. Yo no sé qué pasa con los expedientes abajo. Entonces, esto requiere también una sanción legal urgente o una revisación y una discusión realmente sobre el sistema de organización judicial que vamos a tener y sobre el sistema procesal. Yo soy más corto que el doctor, soy más rápido. Y esto es lo que yo un poco había pensado en transmitirles. Creo que a veces transmitir algo corto es útil, es decir, yo creo que no vamos a resolver las cuestiones con plazos más cortos, no vamos a resolver bien las cuestiones con sentencias en 5 días, porque nadie va a dictar sentencia en 5 días, no vamos a resolver las cuestiones simplemente con procesos de audiencias. Tenemos que ampliar nuestra cabeza al tema de los medios alternativos, a darle la posibilidad de que las cuestiones se resuelvan por conciliación o por mediación o aún por árbitros. Es una cosa muy rara porque en realidad los árbitros principalmente funcionan en el derecho comercial, tradicionalmente e históricamente en nuestro país, pero tenemos que buscarle una solución porque evidentemente el sistema laboral en Neuquén Capital está colapsando. Y aunque vengan los 2 jueces que van a venir, el sistema podrá mejorar un poco, pero no va a mejorar lo suficiente. Entonces hay que buscar procesalmente una solución y además organizativamente una solución. Y hay que debatir y no tener miedo a debatir y a mejorar o cambiar ambas leyes que tenemos, que en realidad la única que ha regido es la 921, por la 2063 jamás hicieron los tribunales orales, o decir, bueno, vamos a poner en práctica los tribunales orales y salir hacia ese lugar. Se ve difícil, pero yo creo que lo bueno es que se ha abierto el debate y lo bueno es que podemos realmente mejorar en mucho. Bueno, muchas gracias. Para el que sigue. De hecho, estamos sobre la hora del segundo panel de esta tarde. Pero si alguno, para ser breve, tiene alguna pregunta para hacer, bueno, puede alzar su mano. Lo comprenden a quedar al aire, doctor, pero le vamos a dar la palabra. Mi pregunta es más que en teoría procesal, una cuestión de actualidad que el doctor Ruiz, el tema de los cheques. Que se entera cuando lo firma. Por ahí se nos puede explicar entonces cómo es el circuito para lograr que un cheque salga. Viste que lo que yo dije, que si me preguntan que yo lo dije, voy a decir que no lo dije. Bueno, los que diseñaron el sistema lo diseñaron así. En realidad el sistema es una oficina judicial que tiene 4 suboficinas, que son la de amparo, despidos, accidentes y ejecuciones. Los que tienen que sacar los cheques son los de ejecución. No sé por qué, pero eso pueden preguntárselo a quien me lo diseñaron. Cuando hay un cheque en despido, tienen que mandarlo a la mesa donde ustedes ingresan los expedientes, como se llama la receptoría general. La receptoría general hace el cambio de oficina y se lo manda a ejecución. Y ejecución hace el cheque. ¿Se entendió? Están tratando ahora de resolver el sistema burocrático y decir, bueno, si el despido se está enfrente de ejecución, yo le llevo el cheque, el expediente a ejecución y le digo hacer el cheque.
claro, así como una especie de doble planteo de competencia, ya no entre los jueces, sino entre las distintas oficinas. Claro, sí, hay todo un tema con el tema de la oficina judicial, aún con nosotros los jueces, etcétera, etcétera, porque evidentemente es una cuestión que se está aceitando, que se está intentando mejorar. Pero sí, existe como es decir, a veces, por ejemplo, la oficina judicial se niega a hacer las interlocutorias, entonces nos las mandan para que las hagamos nosotros le decimos, no, mandame el proyecto, no, el proyecto que lo haga la asistente jurídica. Tenemos una serie de discusiones así extrañas, y en los cheques pasa esto que yo te explico, es decir, si le toca accidentes lo manda a la oficina de receptoría lo cambia de localización y se lo manda a la oficina de ejecución, y evidentemente esto no es que la persona va por el expediente, sino que lo manda, baja, se queda allá, vuelve después. Y en todo ese camino los jueces no... A nosotros no nos dicen nada. Ponen los autos para alegar, a mí no me dicen nada. El otro día me dijeron, no, lo que pasa es que usted tiene 50 autos para alegar. Me pasaron la lista, y claro, yo había firmado una serie, firmé muchísimos autos para sentencia, porque estaban para alegar y bueno, habían alegado, listo, ya está. Sin más detalles. Y en realidad los 50 autos para alegar era porque la plataforma no le había dado la entrada a los autos para sentencia. Se había producido el pase, digamos así, en el medio de la mudanza. Entonces, cuando me dijeron, casi me matan. Yo le dije, ¿cómo? Si yo puse 150 autos desde que llegué, cosa que es cierta, desde que volví de mi enfermedad, ¿no? Si no me mataron ahora, ya no me matan más. Sí, les cuento que eso se pone en un año, no en 2 meses. Y ahora hay 50 más. Con esa noticia casi tenían que conseguir otro panelista. Después, claro, le dije, bueno, dame la lista, miré y le dije, no, lo que pasa es que entonces tuve que hacer una nota actuarial en algunos expedientes diciendo que no habían pasado de coso, y le puse el firmado de la mesa. Entonces, de la plataforma de atención. Entonces, la plataforma de atención me mandaron a llamar para decir si les iba a mandar los expedientes. Le dije que no. Y le si algún abogado los pide, vos me avisás y yo le digo dónde está y lo puedes ver. Y toda esta cosa burocrática, digamos, ¿se cree que tiene una solución? ¿O que tenemos que esperar, digamos? Los sistemas a veces cuando se copian y no son propios, a veces con el tiempo requieren adecuación, sin la menor duda. Yo creo que van a tener que resolver todas estas cuestiones, porque en realidad me parece que si no estamos funcionando peor que lo que funcionábamos antes. Es decir, si yo voy a pedir un cheque y antes yo venía la secretaria y me decía, doctor, no sé, doctor Iñiguez está pidiendo un cheque, o Pinuelo, quien fuera, y yo tenía que hacer que lo sacaran rápido, etcétera, etcétera. Ahora hay que esperar no sé cuántos días, no sé, porque algún abogado se ha quejado conmigo también, porque me han dicho, pero usted no puede desentenderse de los cheques. Y yo lo miré y le dije, la verdad, yo no tengo idea de los expedientes. Yo los expedientes, chicos, los veo por las interlocutorias, por el traslado de demanda, por las interlocutorias, por las audiencias y por las sentencias. Y alguna cosa que tenga que firmar excepcionalmente. Ya no los veo más. Esa es la forma como se diseñó ahora el sistema. Por eso es muy importante la reforma procesal. Es vital la reforma procesal. ¿Qué pasa con el despacho? ¿Cuál es el efecto? ¿Dónde están A veces me cuentan que hay un pronto despacho y otra vez. Una pregunta, pero los jueces,
en el diseño de esta oficina, cómo participaron a los efectos de uno sabe como juez, más allá de las oficinas donde están, cuál es el funcionamiento y cómo va a ir trabajando esto. No, En familia, nosotros... cuando proponemos cambios, los jueces vamos siguiendo estas cuestiones, más allá que haya oficinas especializadas, a través del coordinador de escuela, porque uno dice, bueno, entonces no, esto está mal, tendríamos que aceptarlo de determinada manera. Ustedes todavía conservan los juzgados, nosotros no. Sí, está bien, pero ¿no participaron en el diseño de estas oficinas? No, nos vino dado el diseño de la oficina y la que participó en el diseño de la oficina fue la directora de la oficina. Es decir, a nosotros nos dijeron, no, ustedes van a hacer esto, y creo que, aclaro que yo como estuve de licencia puede que los hayan llamado después, yo creo que fui a una o dos reuniones y nada más. A una que había ido José, y a otra más que ya fue laboral y nada más. También, aclaro, vuelvo a insistir, yo estuve enfermo desde el 25 de mayo en adelante y recién volví cuando ya estaba todo bien. No sé si llamaron a los jueces. Sí. En algunas reuniones participaron los jueces para modificar criterios en cuanto a qué cosas iban a firmar los jueces, qué cosas firmaban las secretarias de las secretarías especializadas. En eso sí se pusieron de acuerdo, modelos y demás. Pero bueno, es verdad que la competencia del juez, la jurisdicción del juez, solamente se ve en la audiencia y en la sentencia. En el procedimiento del código es como ya administrativo. Pero en la oficina administrativa no podría estar discutiendo quién hace el interrogatorio, que no hace, son cosas que están definidas por las previas, porque si no se genera como él dice, o sea, antes había entre dos juzgados y ahora es dentro del mismo organismo, nunca nadie sabe dónde. Esas cuestiones es lo que se está puliendo antes en la marcha ahora, como también se podría pulir esta burocracia que se daba por cuando antes a mí en la secretaría tenía una persona que se viene de Zapala, viene de donde venga, necesita el cheque, doctor, usted me lo podrá sacar, salía del día ese cheque. Bueno, ahora ese cheque con la misma circunstancia, pero ahí se demora, por estos procesos que recién el doctor contaba, por ahí se demora 2 o 3 días. Pero esas cosas son las que hay que aceptar. Se supone que las oficinas especializadas es para que el trámite salga más rápido y no para que, digamos, si no la Lo que pasa es que estamos en una transición. Sí, me parece que... Perdón que afecte el diálogo y agradezco a la doctora Zapata que por ahí también nos esclarece esta cuestión que decía el doctor Ruiz. Tengo 2 preguntas más y entiendo que hay mucha gente que está esperando el panel siguiente. Tengo al doctor Lepore y al doctor Di Lorenzo. No sé qué Sí, yo un poco creo que la charla de recién post panel muestra un poco los debates que tenemos en relación al nuevo funcionamiento que oportunamente se han planteado. Yo más que nada quería un poco sacar de juego a los expositores en relación a la oralidad, preguntarles cómo les parece que hay que discutir la oralidad, si la oralidad por la oralidad misma o la oralidad para resolver un problema. Yo particularmente veo, por lo menos en algunos foros, que el problema es la demora que tenemos de tramitar los expedientes. Entonces, si la oralidad resuelve eso o no, o si la oralidad mejora o no otros aspectos, y concretamente para el doctor Duarte, que conoce otros sistemas, si nos puede comentar un poquito si hay sistemas mixtos, con la oralidad mezclada con otros tipos de medios y demás. Hay una bueno, en la provincia de Buenos Aires tiene un sistema mixto, o sea, en definitiva, la audiencia mixta de causa es un poco una presencia de todas las partes, incluyendo los peritos, testigos, los jueces, pero la demora que tiene es impresionante. Es decir, la audiencia de mixta de causa se fija a 3 años, pero tiene problemas serios y cada vez se fija más lejos todavía. El tema creo que se relaciona con lo que decía recién Ruiz, es decir, que habría que constituir más jueces y más tribunales y después establecer cuantías, es decir, los temas de
poco monto, por ahí se podrían resolver sencillamente. Lo otro que, en mi opinión, me parece que tratar de evitar la judicialización es tratar de buscar soluciones, pero en el espacio de la empresa. Pero para eso habría que intervenir el poder empresario, es decir, democratizando las relaciones de poder de la empresa. Porque hay muchos despidos que pueden resolverse antes de suceder. Por ejemplo, los casos de enfermedades inculpables. Son muchísimos los juicios que hay por enfermedades inculpables. En realidad son temas de discusión del médico del trabajador con un médico que vaya a saber si lo vio a ese trabajador, porque pertenece a una empresa contratada por el empresario y que realmente da sospecha de si realmente ese médico responde a su juramento hipocrático o responde al salario que le paga la empresa que lo contrató. Entonces ahí tenemos un problema serio. Eso termina la judicialización. La judicialización que tenemos de la ley de riesgo de trabajo, hay un problema previo. Es decir, fallan las comisiones médicas, fallan las ART, no sirve ese sistema. Y la respuesta del legislador fue incrementar los montos, cuando el problema es la prevención, no tiene que haber accidentes. Pero entonces la discusión está en otro lado, no está en cómo dar respuesta a la judicialización. En realidad, en mi opinión, lo que pasa es que esto requeriría de otro tipo de debate. A la cuestión, tengo al doctor Néstor de Lorenzo, Lorenzo Padre, y luego al doctor Iñiguez, y con esto cerramos. Pero antes, después, cuando terminó esas acciones de la talla de María Pérez, Antonio Bailo, no sé si usted quería agregar más. Tengo, para los que estén interesados, se lo requerí expresamente al doctor y lo comprometí a él a ver si podíamos traer esta obra a Neuquén. Hace muy poquito a la Asociación de Abogados Laboralistas hizo un trabajo colectivo con el Estudio Crítico de Derecho del Trabajo, que es esta obra, y bueno, lo hemos comprometido el doctor. Para los que estén interesados, luego les pasaremos el valor para hacer un pedido que obviamente lo vamos a requerir también a la biblioteca para tenerlo, en la biblioteca del colegio, pero aquellos que estén interesados para tenerlo, David Ortiz, uno de los coordinadores. Tiene que haber una política de Estado para jerarquizar los juicios. No hay una política de Estado. Y el director de esta obra es el doctor Moisés May, que es un profesor muy querido por esta casa porque ha dado un curso de posgrado y jornadas. Con esto quería dejarlo como para que lo tuvieran presente. En todo caso, en el break anotamos los que estén interesados y veremos de qué modo gestionamos el pedido. Paso a la pregunta de Néstor y luego a la del doctor Iñiguez, y ya con eso pasaríamos al mes. Brevemente, y apuntando otra vez con la temática de la solución de conflictos, en definitiva, es justiciable que pide solución de conflictos por la vía, que resulte más eficiente, más económica. Ese es el que le tengo que dar razón. La pregunta concreta, y quizá la respuesta. Diciendo, señores, esto lo tengo que resolver acá, y aquello allá. Sin eso vamos a seguir haciendo perder tiempo valioso a los jueces en cuestiones que considero que no tienen por qué pasar. Sin una política de Estado llegamos a que vamos a recurrir a la judicial. Y ahí hay buenas causas y malas causas para la generación. Y la cuidamos el recurso humano. Respecto a fundamentalmente el uso del tiempo del juez, yo quisiera preguntar si hay estadísticas respecto a conciliación llevadas a cabo de juzgado por juzgado. ¿Cuántas causas se conciliaron y cuántas causas fueron las siguientes? ¿Hay una estadística? ¿Se lleva? Se lleva una estadística así. Y se conoce, es decir, y los números de conciliaciones respecto a sentencias, ¿cómo son juzgados por juzgado? ¿Se puede saber? Y son más o menos parecidos, es decir, yo te diría que el año pasado debo haber conciliado 200 y pico de causas y debo haber sacado 180 sentencias. Más o menos los colegas deben andar en números parecidos, un poco más bajos, pero no. La pregunta es la siguiente, por la siguiente, voy a golpear bajo. A mí me tocó trabajar mucho con el Julio Argentino, cuando ya recién recibió acá en Neuquén y después en Chipolín.
Bueno, las conciliaciones que hacía él y Bulgerón eran espectaculares, porque siempre jugando al límite del juzgamiento, nosotros me tocó siempre ir por la demandada, terminábamos conciliando, preservando los intereses de la empresa. Porque había una mecánica de trabajo que era inteligentísima, ¿no? Mientras hablábamos de fútbol, era el único, pero en media hora conciliábamos, 40 minutos, pero ahí había vocación, había ganas de arreglar el tema, había pasión por sacar la cosa. Y ser bajo porque, pero realmente yo los admiraba, y eso me daba feo, pero terminábamos solucionando el tema. Y eso es una actitud del juez, y eso es irreemplazable. Si el juez no tiene actitud, si el juez no le pone lo que tiene que ponerle a la cosa, podemos estar años. Gracias. Doctor Iñiguez. Yo me agrego un poco para los más repositorios, porque en realidad acá lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, el código, que es un código que se insiste mucho que debe ser un proceso por audiencia. Es muy distinto a decir que un proceso con audiencia. En el caso del proceso por audiencia, yo quisiera saber ustedes qué opinan, a decir que es un proceso con audiencia. Esto significa que se materializa el proceso. Solamente hay un documento escrito de la proposición de cada parte, como la respeta la otra parte, pero que después no hay más procedimiento. La idea del por audiencia es muy distinta a la del por audiencia. Y acá la idea que trae Neuquén no es con audiencia, no es para acelerar un conflicto, ir a tratar precisamente el tema mundial, sino es materializar el proceso. Esa es la consulta, ¿qué le parece? En mi opinión, lo más importante es la inmediatez del juez y el conocimiento que pueda tener con las partes y con los testigos y peritos. Es decir, que el juez no tenga conocimiento de los hechos solamente por el texto escrito, porque el texto escrito puede ser muy convincente, como lo es un poema para enamorar a una mujer. Pero estar cara a cara con los involucrados es otra cosa. Y la transmisión tiene este juego, es decir, la persona conoce al otro a través de mirarlo, observar cómo habla, qué dice y qué postura adopta en el juicio. Por eso, en mi opinión, sería mejor la inmediatez, lo cual volvemos otra vez al mismo problema. Es imposible, por la cantidad de causas que hay, que el juez pueda lograr esto. Entonces, o se crean más cantidad de juzgados y esta forma, tener más cantidad de jueces y tener mayor inmediatez, menos empleados administrativos, que es lo que burocratiza, este comentario de Cheque realmente me pareció desopilante, pero más allá de eso, lo que sí significa es que vamos agrandando la plataforma de los que administran, con lo cual generamos una burocracia tremenda, y quien tiene en definitiva la palabra final interviene en pocos aspectos y mediatizados. Todos estos mediadores obviamente distorsionan. Digo porque yo tengo la experiencia de 32 años en la justicia, de haber tomado audiencia, de haber atendido público en una mesa de entrada, de haber sido relator en Cámara, haber sido relator en la Corte y ahora hago proyectos de dictamen en la Procuración General de la Nación. Después de 32 años tengo algo de experiencia en todos los espacios de la justicia. Conozco cómo funciona. Ahora, lo que sí me he dado cuenta de todos estos años es que hay demasiados mediadores. Y el que tiene que tomar la decisión interviene poco o casi nada. Y todo es según cómo le calienta la oreja el que él tiene confianza, pero quizás tiene confianza porque tiene afinidad. Y nada más que por eso. Bueno, muchas gracias a todos.